¿Alguna vez se han preguntado por qué muchos de nosotros ya no vemos árboles grandes por ahí? No estoy hablando solo de árboles grandes, hablo de árboles gigantes, verdaderos monumentos vivos que representan tanto la fuerza de la naturaleza como el misterio de un pasado distante. Hace milenios, vastos bosques cubrían grandes áreas de la Tierra, extendiéndose por regiones geográficas que ya no existen, o han sido completamente remodeladas. Muchas civilizaciones antiguas reverenciaban esos árboles. No eran solo parte de la vegetación o del horizonte. Estoy hablando de una flora que era exuberante y misteriosa, sobre la cual los pueblos antiguos tenían un verdadero fascinio. Estos árboles eran vistos como guardianes espirituales, puentes entre el mundo humano y el divino. Entonces, la pregunta más obvia aquí, una que intentaré responder, es ¿por qué entonces fueron cortados? Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Cuando hombres y mujeres, que se diferenciaban de ti y de mí, caminaban por una tierra aún más diferente, estos árboles ofrecían protección física y espiritual. Obviamente, el tamaño imponente acabaría ayudando a crear un mito divino, porque las personas al mirar hacia arriba veían hojas entre las nubes y empezaron a creer que, de alguna manera, representaban una conexión perdida con nuestro pasado más sagrado y espiritual. Piensa en los árboles antiguos como piensas hoy en día, en una película en cartelera. Intenta absorber las largas noches sin luces e internet, cuando la gente caminaba sin prisa, absorbiendo el clima y la naturaleza del mundo. Esos pueblos eran inmensamente superiores a los que poblaron la Tierra en el último siglo, ya que sabían que los asuntos humanos eran solo eso, asuntos humanos. Cuando me refiero a los pueblos antiguos, me refiero a su conjunto organizado, probablemente una unión de cientos de tribus mezcladas que habitaron la Tierra y nos enseñaron lo necesario para nuestra supervivencia. ¿Qué sería de la Europa occidental si no heredara del pueblo celta sus raíces étnicas? Hablando de la civilización celta, qué gran ejemplo nos dieron sobre buscar la armonía con la naturaleza, lo que sin duda contribuía a que desempeñaran un largo proceso espiritual que nacía en la naturaleza y habitaba cada tribu. Reverenciaban los árboles como guardianes de una sabiduría oculta y antigua, pues intuían que estaban en el mundo mucho antes de que cualquier hombre pisara la tierra. No satisfechos con el empeño espiritual y natural, los celtas también elegían bosques y selvas como lugares sagrados, que les ayudaban a aumentar su conexión con la tierra. Cuando me refiero a la Tierra, me alejo de la concepción planetaria, obviamente. Para los nativos, la Tierra está debajo de nosotros y diametralmente arriba. Los druidas, sacerdotes celtas, tenían el papel de celebrar la cultura y conservar el conocimiento de las tribus. Entonces, el conocimiento se convirtió en un suelo fértil para que poco a poco empezaran a saludar no solo a la naturaleza, sino a los ritmos naturales y estaciones. De los bosques obtenían hongos que se mezclaban con el folclore profano e incorrecto, que asociaba técnicas cuestionables con los rituales del solsticio y el equinoccio. Pero, sacando los hongos de la ecuación, que realmente poseían propiedades alucinógenas que podían alterar la percepción, los celtas reverenciaban el roble. Este árbol tenía el poder de conectar lo más mundano de nosotros con lo divino. Estos árboles no eran solo testigos de eras inmemoriales, eran reverenciados y cuidados. Su presencia masiva dominaba paisajes enteros, inspirando temor y reverencia. A lo largo de los siglos, los árboles gigantes fueron removidos, arrancados de sus suelos sagrados. Pero esta remoción no fue puramente una cuestión de recursos. Había algo más siniestro detrás de la destrucción de esos antiguos bosques. Porque lo que tendría sentido sería la exclusión de cualquier planta que provocara alucinaciones y no un árbol imponente. Para intentar descubrir qué ocurrió, vamos a analizar una teoría. Sí, existe la teoría de que esos árboles gigantes fueron cortados como parte de una agenda mayor, un esfuerzo sistemático para separar a la humanidad de su vínculo espiritual con la tierra y sus antiguos misterios. La explotación de esos bosques no fue solo física, como ya sabemos. Al cortarlos, el acto se convirtió en una forma de borrar el legado de un tiempo en el que el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza era sagrado. Hoy intentaré descubrir quién tenía interés en eliminar esa conexión y cómo podemos recuperarla. Porque a medida que fui descubriendo más sobre esos árboles,
Una de las cosas más perturbadoras que no salieron de mi cabeza fue la idea de que alguien estaba detrás de esto. No quería saber necesariamente por qué en ese momento. Quería entender cómo esos árboles desaparecieron casi por completo. ¿Fue un proceso largo, silencioso y prolongado? ¿O las personas involucradas tenían interés en extinguir el vínculo con alguna motivación oculta, como parte de un plan mayor? ¿Y qué secretos fueron enterrados con ellos? A lo largo de este video, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, explorando su papel en la cultura, la religión y en la propia fundación de la humanidad. Porque cuando un amigo una vez me preguntó si tenía interés en llevar a cabo una investigación con un famoso agente del caos, vamos a llamarlo así, le respondí que no tenía ningún deseo de descubrir por qué las personas son malas. Quería descubrir por qué nos volvemos vulnerables a los monstruos que se esconden en nuestra sociedad. Aplicaré lo mismo aquí. No busco solo descubrir por qué algo sucedió, sino por qué, a lo largo de la historia, permitimos que este fuera nuestro legado y que la extinción de esos árboles se convirtiera en un hecho consumado. Para entender exactamente nuestra permisividad, tuve que entender un poco más sobre nuestra fidelidad. Examinando varios documentos registrados a lo largo de los continentes, encontré más relatos de árboles gigantes que pueblan mitos y registros históricos. En América del Norte encontramos las magníficas secuoyas y las secuoyas gigantes de California, algunas de las pocas sobrevivientes de la era de los árboles titánicos. Estos colosos pueden alcanzar hasta 115 metros de altura y vivir más de 3000 años, sirviendo como testigos silenciosos de las civilizaciones que surgieron y cayeron bajo sus sombras. En Australia, los eucaliptos también compiten por el título de los árboles más grandes, y los grandes cedros del Líbano son reverenciados desde hace milenios por sus propiedades espirituales y curativas. Los árboles gigantes no eran solo comunes en América del Norte, sino que también florecían en Europa, Asia e incluso en partes de África, con bosques tan densos e imponentes que parecían imposibles de conquistar. Ciertamente, en esa época no existía nada más bello, y no había nada mejor para cultivar que los árboles gigantes. En los registros históricos notamos que esos árboles dominaban el paisaje en lugares como Baviera y hasta en regiones más frías de Siberia, lo que sugiere que el tamaño y la grandiosidad de esos árboles no estaban restringidos a climas templados o tropicales. Sin embargo, hoy muchas de esas selvas no son más que sombras de su antiguo esplendor. Quedan fragmentos, árboles aislados que parecen anomalías en un paisaje en gran parte domesticado por el hombre. Necesitábamos nuevas carreteras, más ferrocarriles para las importaciones que ampliaron el poder financiero europeo. Así que lo primero que podríamos pensar es que los árboles fueron cortados únicamente por una motivación humana, el extracto de nuestra ambición superior. Pero esa es la teoría más lógica y, en cierto modo, realista. Sin embargo, no parece ser la única razón. Hay muchas especies extintas en el mundo y muchas otras que sobrevivieron a las embestidas humanas. Parece casi sintomático que todos esos árboles simplemente hayan desaparecido, todos al mismo tiempo, sin dejar ningún registro que no sea histórico. Allá en Suecia, específicamente en la montaña Fulufjället, los investigadores lograron encontrar lo que sería el árbol más antiguo del mundo. Creen que ese árbol tiene más de 9000 años. Ese árbol sobrevivió al empeño destructivo de la humanidad y al proceso de estratificación, cuando una rama entra en contacto con la raíz. Lo que acabaría destruyendo el árbol en realidad lo mantuvo en un ciclo de cambios casi ininterrumpidos, donde lo nuevo y lo viejo se encontraban todo el tiempo. Eso por sí solo demostraría que, si los árboles gigantes casi no fueron extintos por una motivación oculta y particular, habrían dejado algo atrás. Obviamente, debemos atribuir parte de ese desmonte espiritual al avance de la civilización moderna, al desmonte masivo y la explotación descontrolada de los recursos naturales. Pero lo que es más intrigante es que los árboles gigantes no eran solo marcadores ecológicos, además de promover un mayor equilibrio espiritual y cultural de las sociedades antiguas. Donde hoy vemos prados y campos cultivados, antes había selvas sagradas, reverenciadas como hogares de entidades divinas y protectoras de los humanos. La destrucción de esos árboles no fue solo la pérdida de un recurso natural, creo yo. Fue la pérdida de un patrimonio cultural y espiritual que conectaba a la humanidad con la naturaleza de manera profundamente simbólica. Porque las leyendas y mitos que envuelven a los árboles gigantes son universales, abarcando culturas de todos los continentes.
En la mitología nórdica, por ejemplo, el árbol Yggdrasil era el eje del mundo, conectando los 9 reinos y representando la interconexión de toda la vida. De acuerdo con esta tradición, el árbol era el pilar del universo, uniendo los mundos de los dioses, humanos y gigantes, y sus raíces profundas iban más allá de la comprensión humana. En la cosmología hindú, el árbol jambu también aparece como un símbolo de la conexión entre lo divino y lo mortal, albergando dioses y sirviendo como lugar de transición espiritual. Y por supuesto, en las tradiciones abrahámicas encontramos las historias bíblicas del árbol del conocimiento y del árbol de la vida, situados en el corazón del Edén como símbolos del poder divino y del conocimiento prohibido. Esos árboles aún tenían la misma función que describí al inicio, eran puentes entre el mundo de los hombres y lo divino, portadores de poder espiritual. Olvidé mencionar que en los templos mayas e incas, los árboles obviamente eran sagrados, conectando a los reyes y sacerdotes con los cielos y los antepasados. Para ellos los árboles eran sagrados, considerados fuentes de sabiduría y fuerza, con cada especie de árbol poseyendo un espíritu guardián. El simbolismo del árbol como una conexión espiritual está arraigado en nuestras más antiguas tradiciones, pero fue progresivamente olvidado con el avance de la era industrial y la transición de la adoración de fuerzas de la naturaleza a la devoción por tecnologías y progresos artificiales. La caída de los árboles gigantes, por tanto, no puede ser considerada solo un evento físico. Fue la caída de una era de espiritualidad natural, donde la naturaleza no solo coexistía con la humanidad, sino que la orientaba y protegía. Esas historias y mitos revelan cómo la humanidad solía comprender y respetar el poder de los árboles gigantes. Sin embargo, esa sabiduría fue olvidada, y con ella perdimos la conexión entre nuestro mundo y lo divino. Además de su imponencia física, los árboles gigantes eran mucho más que simples estructuras naturales. Eran portales a otra dimensión, lugares donde lo espiritual y lo mundano se entrelazaban. En muchas culturas antiguas, las selvas densas que albergaban esos árboles eran consideradas territorios sagrados, y el mero hecho de entrar en ellas se veía como una travesía hacia lo desconocido. Muchas de esas selvas gigantes eran protegidas por chamanes, sacerdotes y figuras espirituales que creían que contenían sabiduría y poderes que la humanidad moderna ha olvidado. Pero, ¿qué exactamente hacía a esas selvas tan especiales? Primero, es importante entender que las sociedades más antiguas tenían una conexión y un ángulo de visión diferente. Esa naturaleza que la mayoría de las veces nos negamos a proteger era el todo, la propia concepción de la finitud de lo desconocido. El mundo era la arena de Dios, y los hombres que la habitaban desconocían sus engranajes, por eso la respetaban. Durante milenios esos árboles gigantes fueron usados en rituales y ceremonias espirituales, siendo puntos centrales de comunión entre el humano y lo divino. En el corazón de muchas de esas selvas, sacerdotes y místicos realizaban rituales de curación, adivinación y trascendencia espiritual. Chamanes de varias culturas, desde las Américas hasta el Oriente Medio, consumían plantas sagradas bajo esos árboles colosales, creyendo que el poder del árbol amplificaba sus visiones y abría portales hacia el más allá. En la épica de Gilgamesh, una de las historias más antiguas de la humanidad, hay un relato de Gilgamesh y su compañero Enkidu desafiando a los dioses al derribar una selva sagrada protegida por el espíritu guardián Umbaba. La destrucción de esa selva representaba una violación de las leyes cósmicas y resultó en la ira de los dioses. El episodio deja un mensaje claro. El corte de los árboles gigantes siempre ha tenido consecuencias espirituales y cósmicas. Otros relatos, como los textos cópticos, también hablan de selvas donde los árboles gigantes eran centrales para prácticas esotéricas y rituales de iniciación espiritual. Esas selvas albergaban secretos que solo podían ser comprendidos por aquellos que estaban preparados para lidiar con sus peligros. El uso de plantas y sustancias alucinógenas, por ejemplo, no era solo recreativo. Era una manera de acceder a lo divino, de atravesar el velo entre el mundo físico y los reinos invisibles. Con la llegada de la civilización moderna y el ascenso de religiones más institucionalizadas como el cristianismo y el islamismo, el uso ritual de esas selvas fue gradualmente marginado, y el conocimiento asociado a ellas fue enterrado. Lo que antes se consideraba sagrado pasó a ser visto como primitivo o herético. Las selvas que albergaban esos rituales fueron derribadas para dar lugar a templos, ciudades y la expansión de imperios.
borrando la memoria de un tiempo en el que lo espiritual y lo natural eran inseparables. Pero ¿qué perdimos al cortar esos árboles? La sabiduría antigua asociada a esos rituales y prácticas fue olvidada, y la conexión entre la humanidad y la tierra se debilitó gravemente. El declive de las selvas gigantes marcó también el declive de un conocimiento profundo sobre nuestra relación con el cosmos y con lo sagrado. Esos árboles eran más que solo parte del paisaje, eran canales para la sabiduría ancestral y espiritual que gobernaba el universo. Cuando observamos el declive de los árboles gigantes, no estamos hablando solo de una simple explotación de madera o de la necesidad de espacio para la expansión de las civilizaciones. La caída de esos árboles representó algo mucho mayor: la separación consciente de la humanidad de sus raíces espirituales. El corte de esas selvas sagradas no fue solo un acto de destrucción física, sino también un golpe simbólico al vínculo sagrado entre la humanidad y la naturaleza. Históricamente, muchos de esos árboles fueron derribados por motivos prácticos. La madera de las secuoyas y de los cedros del Líbano, por ejemplo, era extremadamente valiosa para la construcción de barcos, templos y fortalezas. La vasta expansión del Imperio Romano y de otras civilizaciones antiguas dependió en gran medida de la tala de esas selvas para sostener el crecimiento militar y económico. ¿Pero eso era todo? Carlos Magno, durante la era de las invasiones, es un ejemplo claro de cómo la tala de árboles también tenía un propósito espiritual y simbólico. Para suprimir las tradiciones paganas de los sajones, Carlos Magno ordenó la destrucción del Irminsul, un pilar sagrado que representaba un árbol gigante. Este acto fue un golpe directo a las tradiciones espirituales de los pueblos germánicos, un intento de romper sus lazos con la naturaleza e imponer el nuevo orden cristiano. En América del Norte, con la llegada de los colonizadores europeos, vastas selvas fueron diezmadas. Las tribus indígenas que reverenciaban esos árboles gigantes como moradas de espíritus ancestrales vieron su conexión con lo divino ser violentamente cortada. La tala no fue solo un acto de expansión territorial, fue una forma de destruir la espiritualidad indígena, arrancando de raíz sus creencias y tradiciones. ¿Pero había una agenda oculta detrás de este declive? Algunos creen que sí. La expansión de las civilizaciones monoteístas, como el cristianismo y el islamismo, trajo consigo una mentalidad de separación entre el hombre y la naturaleza. El árbol, que antes era un símbolo de divinidad, pasó a ser visto como un recurso natural a ser explotado. Este cambio de paradigma fue crucial para el avance de la revolución industrial y el capitalismo, que exigían la explotación desenfrenada de la tierra y de sus riquezas. Al cortar los árboles gigantes, no solo perdimos importantes ecosistemas, sino que también destruimos una parte esencial de nuestra identidad espiritual. Lo que antes era una relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza, se transformó en una relación de dominio y explotación. Y los impactos de ese declive, tanto ecológicos como espirituales, siguen vivos en nuestra memoria física, cultural y espiritual. Pero, lamentablemente, la destrucción de los árboles gigantes no solo afectó el panorama físico y espiritual de las sociedades antiguas, sino que también tuvo profundas repercusiones en los ecosistemas y en el bienestar colectivo de la humanidad. Cuando esas inmensas selvas fueron derribadas, la Tierra perdió una parte vital de sus mecanismos naturales de regulación. La eliminación de esos árboles no resultó solo en la pérdida de biodiversidad, sino también en la destrucción de complejos sistemas ecológicos que sostenían la vida en todo el planeta. Las secuoyas y cedros, por ejemplo, eran relevantes dentro del mecanismo natural para mantener el equilibrio climático y la protección de la biodiversidad. Sus raíces profundas ayudaban a estabilizar el suelo, previniendo la erosión y garantizando el flujo adecuado de aguas subterráneas. Esos árboles funcionaban como centros ecológicos, regulando la humedad, la temperatura y proporcionando refugio para miles de especies. Cuando fueron derribados, el impacto se sintió en toda la cadena alimenticia, resultando en la extinción de innumerables especies y en el empobrecimiento de ecosistemas enteros. Además de los impactos ecológicos, la pérdida de esos árboles también representó una desconexión espiritual. Durante milenios, los árboles fueron vistos como puentes entre el mundo humano y el divino, actuando como intermediarios entre el hombre y los dioses. Pero, ¿qué sucede cuando ese vínculo se rompe? El corte de los árboles gigantes no representó solo una transición ecológica, sino una ruptura en la conexión espiritual que la humanidad tenía con la naturaleza.
Muchas culturas creían que los árboles albergaban espíritus guardianes, y su derribo era visto como un acto de agresión contra el mundo espiritual. El chamanismo, por ejemplo, dependía profundamente de la conexión con la tierra, y el uso de árboles como puntos de poder espiritual era común en rituales de sanación y comunión con los antepasados. Al derribar esos árboles, la humanidad perdió más que un recurso físico, perdió una parte importante de su alma colectiva. Y esto demostraba que culturas religiosas enteras fueron exterminadas debido a un proceso que no parece tener solo una razón o un responsable. La humanidad perdió de dos maneras. Los recursos naturales se extinguieron, y mientras eso ocurría, parte de nuestra historia se reescribía sin los detalles que hacían de la humanidad algo tan rico. Uno de los temas aquí en el canal es lidiar con información que fue olvidada, borrada, pero que de alguna manera logró resurgir. Lo mismo no es posible imaginar con tales religiones y grupos tribales. Tal vez nunca comprendamos completamente cómo era el mundo antes, por más modernos que sean nuestros equipos tecnológicos. Pero al menos podemos imaginar la falta que alguien nos hace cuando sacamos de la ecuación los beneficios que tendríamos con su permanencia. Porque lo que revelaré aquí quizás explique incluso cuestiones más profundas sobre la psique humana y sobre los nuevos males modernos. Porque teorías contemporáneas sugieren que esta desconexión con la naturaleza está directamente ligada al aumento de la ansiedad, la depresión y otros males psicológicos que afectan a la sociedad moderna. Al cortar los árboles gigantes, perdimos los espacios sagrados donde la mente y el cuerpo podían encontrar equilibrio y renovación. Hoy vivimos en un mundo donde los árboles se ven principalmente como recursos económicos y no como seres vivos con los que deberíamos mantener una relación simbiótica. Algunos estudiosos argumentan que la tala masiva de las selvas gigantes contribuyó al distanciamiento de la humanidad de su esencia natural. A medida que nos alejamos de los árboles, también nos alejamos de aquello que nos conecta con lo divino. La pérdida de esas selvas fue un factor decisivo en la desespiritualización de la humanidad, un proceso que sigue reverberando en la era moderna. ¿Pero aún hay esperanza? Aunque muchos de esos árboles han desaparecido, algunos remanentes resisten como testigos silenciosos de un pasado en el que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se preservaba. Esos pocos árboles que aún sobreviven, como las secuoyas de California. Aunque existan, obviamente es importante que haga una breve explicación. Existen por debajo de la espiritualidad que evocaban y de su verdadera exuberancia, sin que sepamos realmente su dimensión. Son como fragmentos de la vida pasada, pinturas rupestres dibujadas en la extremidad de una cueva. La pérdida de los árboles gigantes puede haber desencadenado un declive espiritual, pero también puede servir como un puente para que volvamos a reconectarnos con el mundo natural. ¿Pero cómo hacemos eso? La respuesta puede estar en la preservación de las pocas selvas que aún quedan y en el rescate de las antiguas tradiciones que veían a los árboles como seres sagrados. Quiero hablar de legado ahora, porque legado no es lo que nos queda, sino lo que sobrevivió. La historia nos enseña que no siempre es bonito llegar al final. A veces eso ni siquiera nos hace vencedores. Pero esos árboles, independientemente de lo que digan, resisten dentro de otros árboles. Aunque muchas de las selvas gigantes han desaparecido, el legado de esos árboles aún persiste en diferentes partes del mundo. Esos árboles remanentes son guardianes de una memoria ecológica y espiritual, preservando lo que queda de un ecosistema que moldeó el planeta durante milenios. Hoy en día hay un movimiento creciente para restaurar los antiguos bosques y replantar árboles en regiones que antes albergaban gigantes. Iniciativas de conservación en todo el mundo intentan proteger lo que queda de esas selvas y revertir los daños causados por la deforestación. Organizaciones ambientales están dedicadas a preservar esos árboles y plantar nuevos, garantizando que las generaciones futuras tengan la oportunidad de presenciar la grandiosidad de esas maravillas naturales. Esto supone que algún día la ciencia realmente se fusionará con lo espiritual o al menos se convertirá en un conductor, un facilitador. Espero que la mayoría de nosotros estemos aquí para contemplar esa nueva fase. Lo que sabemos es que la ciencia hoy en día logra cosas que en el pasado serían consideradas mágicas y habrían llevado a algunas condenas por herejía. Mientras siguen estudiando nuevas formas de conectar a la humanidad con las fuerzas naturales, los científicos descubren que lo imposible es solo el futuro que aún no se ha convertido en pasado. Ustedes, sin embargo, no deben quedarse quietos. Creo que el gran catalizador que provocó el distanciamiento de lo divino fue la ambición humana,
que se renueva más rápido que las ramas del árbol más antiguo del mundo en Fulufhelet. Tal vez existiera de hecho algún interés oculto en deshacerse de las conexiones con lo divino, pero creo que Dios nos dejó algo más que árboles. Cuando el mundo cierra una puerta, abre ventanas y te da las llaves de casa. El mundo es un conductor único de espiritualidad, donde el hombre se mezcla todo el tiempo con sus intenciones más puras y dañinas, todo al mismo tiempo. Lo que me lleva a creer que al final, todo lo que tocamos se extingue, menos lo que deseamos ser. También tenemos lugares como el Parque Nacional Sequoia en Estados Unidos, que ayuda en la preservación, creando iniciativas de conservación que ya están en marcha desde hace décadas. Los científicos trabajan incansablemente para proteger las secuoyas restantes, asegurando que estos árboles puedan seguir creciendo durante más milenios. ¿Pero es suficiente? Muchos de los árboles plantados hoy nunca alcanzarán el tamaño ni la edad de los árboles antiguos. Pero el esfuerzo por preservar y restaurar esos bosques sigue siendo un paso crucial en la recuperación de nuestro equilibrio ecológico. Además, los rituales y tradiciones antiguas asociadas a los árboles están siendo redescubiertos. Algunas culturas indígenas que sobrevivieron a la colonización y a la deforestación aún mantienen viva la sabiduría ancestral, honrando a los árboles como seres espirituales y protectores. Esas tradiciones que alguna vez fueron vistas como primitivas están siendo redescubiertas como soluciones espirituales y ecológicas para la crisis contemporánea. Los árboles gigantes, incluso los que ya han desaparecido, continúan ejerciendo una influencia sobre nuestra imaginación y nuestra espiritualidad. Son símbolos de resiliencia y fortaleza, y su memoria nos llama a reevaluar nuestra relación con la naturaleza. Nos recuerdan que la Tierra está viva, y que, aunque podamos moldearla con nuestra tecnología, ella aún guarda secretos profundos que debemos respetar. ¿Pero qué representan para el futuro? Los árboles gigantes son una invitación a reconectarnos con la naturaleza y a rescatar el respeto y la reverencia que nuestros ancestros tenían por ella. Nos recuerdan que para garantizar el futuro de la humanidad necesitamos aprender del pasado y buscar un equilibrio entre el progreso y la preservación. Pero esta no es solo una historia de pérdida. Como dije antes, la historia será rehecha y el hombre triunfará. Porque no estoy hablando de seres finitos como tú y como yo, personas que no saben cómo será el mañana. Estoy hablando de personas que nos representan, personas que son más antiguas que el tiempo y más modernas que el futuro. Son ciudadanos que heredarán todo de nosotros, de quienes heredamos todo también. Ellos forman parte de la humanidad, la mayor tribu que ha caminado por la Tierra.